Bien, muchachos, continuando acá con la segunda parte del CRUD, entonces ya tenemos aquí el guardar y el leer los datos. ¿Qué nos hace falta? Pues editar y eliminar. El eliminar es el más sencillo de todos, se no nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues obviamente crear una ruta. Acuérdense que por cada tipo de acción casi siempre vamos a crear una ruta. Entonces, voy a duplicar esta línea de acá, pero entonces, otra vez en la diapositiva, miren que para Laravel, internamente hay diferentes tipos de peticiones. Entonces, si voy a eliminar un recurso, debo utilizar la petición de tipo delete. Entonces, aquí en lugar de post va a ser delete. Y acá, para poder eliminar un usuario, yo necesito definir cuál es el ID de ese usuario. Entonces, le mando el ID acá como una variable. ¿Listo? Con esta instrucción yo le estoy diciendo que va a haber un envío de una variable a esta ruta. ¿Qué más va a cambiar acá? Obviamente el nombre y obviamente el método al que apunta en el controlador. Entonces, para Laravel, internamente el método normalmente lo define cuando ustedes utilizan resource, se llama destroy. ¿Listo? De esta manera, la ruta también se va a llamar destroy. Entonces acá es lo mismo, vengo y creo el método public function destroy. Y para poder eliminar un recurso, pues miren que aquí yo le estaba enviando el ID. Entonces me toca hacer lo mismo acá en el controlador. Pero aquí sí utilizo el símbolo para definir una variable. Bien. Y ahora lo único que me toca hacer es, para poder eliminar un recurso, miren que aquí le digo user 2.2.sol para consultar a todos. Aquí le digo new user para que me cree un recurso. Y acá lo único que tengo que hacer es buscarlo. Entonces, en una variable llamada user, digo, llamo al modelo user, le digo 2.2.find para que lo busque. ¿Y qué le tengo que mandar? Pues el ID que le estoy enviando acá como parámetro. ¿Listo? Y esto lo va a encontrar. Pues vamos a asumir que ese recurso está. Después en otra clase vamos a mirar cómo hacemos validaciones. Por ejemplo, para asegurarnos que el correo tenga unos elementos, pues por ejemplo el arroba, que el nombre tenga, por ejemplo, 30 caracteres máximo, que la contraseña tenga una expresión regular. Eso lo podemos hacer acá directamente en el controlador y también desde JavaScript, pero eso lo vemos más adelante. Luego aquí, ya en la variable user, estoy asumiendo que lo encuentro, pues ¿qué me toca hacer? Simplemente decir user, flechita, delete. Y esto automáticamente lo va a borrar de la base de datos. Cuando ya se borra de la base de datos, ¿qué me toca hacer? Lo mismo, volver a consultar los datos y retornarlos a la vista. Es decir, tengo que volver a hacer la misma redirección que hacía acá. Entonces, esta línea me la copio y me la pego y aquí ya tengo esto. Y ya, esta es la lógica para poder eliminar un registro. Ya tengo la petición, ya tengo la ruta acá con la petición de tipo delete y ya tengo la lógica en el controlador. ¿Qué es lo que me hace falta? Simplemente definir la lógica aquí en la vista. Entonces, ¿qué voy a definir acá? Al lado del teléfono voy a crear unas opciones. Entonces, por aquí le pongo otro TH que diga opciones. Y aquí, al lado del último TD, voy a crear otro. Y acá vamos a tener los botones para poder eliminar y actualizar. Van a aparecer acá. Por cada uno va a salir un botón de eliminar y un botón de actualizar. Pero resulta, el eliminar es un poquito antiintuitivo, por llamarlo de alguna forma. Y es básicamente porque el eliminar es una petición, es un formulario, una petición de tipo post, ¿sí? Y acuérdense lo que les dije, muchachos. Cada vez que tenemos una petición, siempre va el token. Entonces, aquí dentro de este formulario viene el token y como es un formulario, vamos a tener un botón de tipo submit. Aquí le ponemos eliminar y le podemos poner la clase, class btn danger. Y ahora sí, miren cómo va a quedar acá registrado. Va a tener un botón de eliminar. Solo que el usuario no sabe que por detrás, pues esto va a ser un formulario. Voy a seleccionarlo acá. Y esto va a ser aquí está el token, esto va a ser una petición a un formulario.
Obviamente al ser un formulario, pues me toca definir lo mismo que definimos en el otro. Miren que todo se empieza a parecer mucho. Esto va a tener una acción. ¿Esto a dónde va a ir? Aquí va a users.store. Pues en este caso esto va a ir a users.destroy. ¿Sí? Entonces lo mismo que tengo yo acá. Este action lo puedo copiar. Me va a servir casi en su totalidad. Aquí ya no le digo store, sino que es a destroy. Eso está casi bien, solo faltan dos pequeños detalles. El primero es que cuando yo voy a hacer una petición de tipo delete, como les dije, miren la diapositiva, el navegador solo entiende get y post. Entonces, esta petición que tengo acá es de tipo post, pero para Laravel esto va a ser una petición de tipo delete. Entonces acá me toca enviar el método. Digo método y la petición va a ser de tipo delete. ¿Por qué acá no me toca hacer esto? Miren que aquí no tuve que definir esto y ya nos funcionó. ¿Por qué no tuve que hacer esto? Porque Laravel entiende que esto es una petición de tipo post, es una petición post nativa. Recuerden, el navegador solo entiende get y post, pero internamente si hay otro tipo de petición me toca indicarlo. Aquí me toca decir que voy a hacer una petición de tipo delete. ¿Listo? Acompañado del token. Y adicional, si miramos la ruta, entonces nos damos cuenta que esto recibe un argumento. ¿Por qué recibe un argumento? Pues porque lo necesito para saber cuál es el recurso que voy a eliminar. Como esto está dentro del for each, entonces miren que yo puedo hacer algo por acá. Puedo poner una coma, puedo acceder a user en el campo ID. Y de esta manera yo le estoy enviando a la ruta el ID del usuario que quiero eliminar. Entonces, recargo por acá. Y miren que cuando yo hago clic sobre el botón, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer clic sobre este botón, él debería indicarme cuál va a ser el recurso que yo quiero eliminar. Miren aquí, él dice que va a ir al localhost, a users y le está concatenando el 1. ¿Por qué? Porque este es el ID 1. Aquí va a concatenar el 2. Y de esta manera yo ya sé que efectivamente me va a borrar ese recurso. Y ahí ya estamos listos para poder que eso lo borre. Voy a eliminar el mío, el último, que fue el que creé. Le voy a dar clic aquí en eliminar. Y miren que eso solito, como ya teníamos la lógica, siempre hace la redirección a la ruta users.index. Entonces lo que hace es que vuelve, viene, mejor dicho, en realidad lo que hace es esto. Lo borra con esta sentencia. Luego hace una redirección, es decir, viene acá al archivo de rutas y ejecuta esta línea. Perdón, esta de acá. Viene y ejecuta esta redirección acá, es decir, se vuelve a ejecutar esto y como ese recurso ya lo eliminó, pues ya no va a salir en la tabla. Miren que aquí al final se recargó y ya no va a salir. Va a eliminar este último, que tiene este nombre acá, eliminar. Y acá tenemos un error. Bien, qué bueno que me salió este error. Resulta que yo no puedo eliminar este usuario. ¿Por qué no puedo eliminar este usuario? Porque resulta que este usuario tiene registros asociados con las otras tablas. Entonces, voy a mirar acá el usuario. Este era el 50, el usuario 50. A ver, ¿dónde me quedaría el usuario 50 por acá? Este. Resulta que este señor debe tener post. Por aquí en algún lado, aquí está. Miren, este tiene un post. Entonces yo no puedo eliminar este usuario porque tiene post. Y este post tampoco lo podría eliminar porque seguramente tiene comentarios. ¿Qué es lo que toca hacer acá? Acá tenemos dos alternativas. Activar desde las migraciones, por acá, el eliminado en cascada cuando se vaya a eliminar un recurso. Es decir, ustedes pueden definir eso en la estructura de las migraciones, de que cuando se vaya a eliminar, activan el eliminado en cascada, si es que el sistema debe funcionar de esa manera. Por ejemplo, en la universidad, cuando ustedes pierden la calidad de estudiantes, pues no creo que los registros se borren, simplemente se les cambia el estado, pero no tendría ningún sentido que se borraran los datos y se borrara todo lo que ustedes han hecho. Eso obviamente no puede suceder. Entonces ahí el borrado en cascada no es una alternativa.
Hay otras ocasiones en las cuales sí me interesa activar el borrado en cascada. ¿Qué me toca hacer entonces para poder eliminar a ese usuario? Antes de borrarlo, me toca utilizar aquí alguna lógica para poder mirar si este usuario tiene asociados posts y si esos posts tienen asociados comentarios. No lo voy a hacer, voy a dejar eso para otro video, pero esto ustedes deben validarlo en su proyecto final. Ustedes no pueden decirme, no, es que no se puede borrar porque el usuario tiene asociados registros. Bueno, entonces si no se puede borrar, entonces que mínimo me salga un mensaje. Por eso es que aquí ustedes pueden meter esto en una condición y decir, si todo esto se pudo hacer, entonces por aquí retornamos una cosa o si no, retornamos otra cosa. Pero deben de tener alguna validación. Este error que me salió acá, en otro video les explico cómo lo podemos corregir, pero no debería salir este error. Es por eso que me está tirando este error. Es un problema a nivel de la base de datos, no es un problema del Laravel como tal. Les voy a explicar eso en otro video más adelante. Bueno, pero entonces no me voy a tener ahí para poder terminar este cruce rápido. Voy a crear aquí un usuario nuevo. Ahí ya está. Y entonces, como este sí no tiene ningún registro, este sí me lo debería dejar eliminar. Ahí está. Estos seguramente tienen post, por eso es que siempre me va a salir ese error. Bueno, ahí ya tenemos el delete. Ya está este. ¿Qué nos hace falta? El actualizar. El actualizar va a ser una mezcla entre el leer y el crear. Va a ser muy sencillo también. ¿Qué voy a colocar por aquí? Dentro de esta fila voy a poner un entre comillas botón. No va a ser un botón, sino que va a ser un hipervínculo. Y esto va a apuntar a una ruta. Entonces por aquí le voy a colocar editar, le voy a poner una clase para que cuando el usuario renderice, ya tengo el botón acá de editar. ¿Qué vamos a hacer? Voy a llevarme estos datos a una vista nueva. Por eso cuando creamos acá en las vistas, mire que teníamos una llamada edit. Entonces acá simplemente cuando el usuario presione esto, esto me va a llevar a una vista nueva. Entonces, como es una vista nueva, me toca definir una ruta nueva. Entonces, esta va a ser una petición de tipo delete. Necesito el ID, evidentemente. Entonces le mando el ID acá y esto no va a ir al método index, sino que va a ir al método edit. Entonces, por eso les dije, cada método tiene una función en específico. La función del método edit, bueno, aquí me había saltado el de destroy. Entonces voy a registrarlo por acá. La función del método destroy es eliminar un registro, o pueden ser varios. Si son varios, la lógica obviamente va a cambiar. Eliminar un registro, pues en el caso nuestro, y retornar una redirección a la ruta index. Esto es lo que va a hacer el método destroy. Ahora, ¿cuántos métodos llevamos hasta acá? 1, 2 y 3. Viene el cuarto método, que es el método edit. ¿Cuál es la responsabilidad del método edit? Es recibe un ID, busca los datos de ese ID y los retorna a una vista. Esto es lo que va a hacer el método edit. Miren que en ningún lado estoy diciendo que el método editar actualiza. Esa responsabilidad va a ser del método update. Bien, entonces voy a definir el método edit. Como les digo, no importa el orden acá. Public function edit. Y esto va a recibir un ID. ¿Listo? Lo mismo aquí, recibe un ID y se llama users.edit. Es decir que acá, cuando el usuario haga clic, en realidad esto a dónde me va a llevar. Miren que siempre volvemos a la diapositiva. El usuario hace clic y ¿a dónde va? Primero, a la ruta. La ruta es la que se conecta con el controlador. Entonces acá digo route y aquí le digo users.edit. Pero para poder enviarle, miren que esto también recibe un ID, pues ¿qué me toca hacer? Lo mismo que hicimos acá, coma, user en el campo ID. Y ahora sí, cuando yo ya le dé clic acá, esto me va a llevar a esa ruta.
y esa ruta me está llevando a ese método. ¿Por qué se queda en blanco? Porque este método no tiene nada, ¿sí? Volvamos a la definición de lo que hace este método. Dice, recibe un ID, busca los datos de ese ID y lo retorna a una vista. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, en una variable llamada user, ¿por qué no es users? Porque voy a almacenar los datos de uno. Entonces, user. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que tengo acá. Para poder editar un registro me toca buscarlo. Entonces, llamo al modelo y le digo find y le mando el ID. Y ahora, ¿qué es lo que más dice acá? Y los retorna a una vista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que habíamos hecho inicialmente. Solo que aquí ya no va a ser users, sino que va a ser solo uno, un user. Y aquí ya tengo user. Entonces simplemente es quitarle una R. Y en lugar de index, esto va a ir a la vista editar, que nosotros ya habíamos creado por acá. Esta de acá. Esta está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar lo que me sirve de acá y lo pego acá. Obviamente, si yo renderizo esto, me va a tirar un error porque él ahí está esperando users. Porque miren que aquí en el for each está esperando esta variable y yo no le estoy mandando user, solo le estoy mandando el user. Entonces esa tabla no tiene ningún sentido. Entonces vamos a borrarla. Listo. Y ya simplemente cambiar un poco la lógica de esto para que apunte a donde debe apuntar. Voy a empezar por ponerle por aquí un H1 para que se diferencie. Vista de editar. Cargo esto y miren que ya estoy acá. Si vengo aquí, esta es la vista index. Si vengo acá, voy a editar. Y ahora, ¿qué me toca hacer? Pues mandarle los datos acá. Miren que por eso en el controlador yo los busqué y mandé user completo. Es decir, user también puede mostrarme aquí el nombre. ¿Qué me toca hacer? Definir aquí dentro del input. Puede ser al final o al comienzo. Voy a dar un enter por acá y voy a definirle por aquí que tiene un valor. Entonces, ese input tiene un valor, un value. ¿Cuál va a ser ese value? Pues lo que me llega en la variable user en el campo de el name. ¿Por qué es name? Porque así está en la base de datos. Así recargo y aquí ya está. Ahora me toca hacer lo mismo con los demás. Se van a dar cuenta que con la contraseña pasa algo. Ya les voy a mostrar. Entonces lo mismo acá. Es value. Accedo a esto. Recuerden que ya les había explicado que tener esto es lo mismo que tener esto. Es exactamente lo mismo. Y aquí defino user, pero esta vez en el campo de la base de datos llamado email. Y aquí aparece. Vamos a hacer lo mismo con el teléfono. Aquí sería phone. Y con la contraseña pasa lo siguiente. Miren lo que sucede con la contraseña. Como la contraseña está quedando encriptada, de hecho, ahora que caigo en cuenta, regálenme un momento por favor, yo confirmo una cosa porque creo que aquí tengo un error. Voy a crear un nuevo usuario y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo voy a guardar. Aquí me creo el usuario. Bueno, acá yo había olvidado una cosa. Voy a crear otro con mis datos para ver exactamente en dónde queda.
recargo por acá. Es que les quiero explicar algo. Bueno, aquí hay una cosa nueva, seguramente en las versiones anteriores de Laravel eso no estaba sucediendo. Bueno, primero que todo, miren que aquí no me está creando este Remember Token. Este campo no es de importancia para nosotros en este curso. Pero con la contraseña está pasando algo y es que la contraseña está quedando encriptada. Aquí todos tienen la misma encriptación porque es la misma contraseña para todos. Pero aquí la contraseña está quedando encriptada y está bien. En otras versiones de Laravel, sinceramente fue porque se me olvidó, yo hice esto. Realmente aquí lo que debía haber hecho era decir que todo esto iba a quedar encriptado. Entonces le mando todo esto al algoritmo de encriptación. Y de esta manera, Laravel define y no me crea la contraseña tal cual con ese, pues no me la quema, ¿sí? Porque si no me hubiera quedado así, 1, 2, acá, me hubiera quedado 1, 2, 3. Obviamente, pues esto no tiene ningún sentido. Entonces ahí ustedes, en las versiones recientes de Laravel, por lo que me estoy dando cuenta, ya Laravel solito se encarga de hacer ese proceso de encriptación. Pero si no, pues para los que están en otras versiones de Laravel, entonces simplemente le agregan este campo acá, este atributo bcrypt. Y esto lo que hace es que encripta la contraseña. Caí en cuenta de eso ahorita que estaba revisando ahí, pero al parecer aquí en Laravel 13 ya no es necesario hacer esto. Ya el framework lo hace automático. Bien, entonces vengo acá a editar. Entonces lo que les decía, miren lo que pasa con la contraseña. La contraseña aparece tal cual como se está devolviendo. En otras versiones de Laravel, aquí en el modelo, la contraseña aparece como un campo que no se retorna. Es decir, miren que aquí aparece hidden y aparece el password. Eso depende de lo que ustedes vayan a definir. Si no quieren retornar la contraseña, entonces lo colocan acá. O si lo quieren devolver, pues simplemente lo quitan desde acá. Eso como ustedes lo quieran manejar. Por ahora yo no voy a trabajar más con esa idea de devolver la contraseña. Entonces no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a dejar aquí en editar. No le voy a poner este value. Lo voy a dejar así como está. ¿Listo? Y si ya el usuario quiere cambiar la contraseña, pues que lo haga de nuevo. ¿Listo? Como les dije, asumiendo que va a ser una sola contraseña, ¿sí? Normalmente aparece un campo de verificación y demás. Bien, ya tengo todo listo, ya están los datos acá. Ahora solo me falta una cosa. Miren que vuelvo a la diapositiva, me falta un método, que es el put. Ya tengo el delete, get y post. El put es para actualizar. Entonces aquí le digo que esto vaya al método interno, que es el asociado al controlador. Ese todavía no lo tengo. Entonces, el tipo de petición para actualizar un dato, por ahora lo vamos a manejar put. Después les muestro otro y les explico para qué sirve. E internamente esto no va a ir al método edit, sino que va a ir al método update. Y este va a ser el encargado de actualizar los registros. Entonces, el método update recibe los datos y los actualiza. Y también retorna una redirección a una vista. ¿Quién es el encargado de hacer esto? Pues el método index. Entonces esto también va a ser una redirección al método index. Entonces, por acá me hace falta definir eso. Ya tengo aquí el método update. Me toca definirlo aquí en el controlador. Pero entonces aquí esto va a ser users.update. Y también me toca mandarle el ID. Entonces es user en el campo ID. Igual que lo estábamos haciendo por acá. Users en el campo email, name. Aquí va a ser en el campo ID. Y lo único que me falta por acá es definir el método. Entonces yo ya sé que esto va a ser una petición de tipo put. ¿Listo? Igual que como lo definí aquí en la ruta. Y ahora sí, cuando yo le dé clic a esto, esto me va a llevar los datos a una a uno de los métodos que tengo acá en el controlador. Todavía no lo tengo, entonces miren que ya tengo index, store, destroy, edit. ¿Cuál me hace falta? Me hace falta el update. Y me voy a copiar estratégicamente el store porque me va a servir casi que igualito. Solo va a haber una pequeña diferencia acá.
Entonces, el update es muy parecido al store. Entonces, por aquí le pongo update. En lugar de crear un nuevo usuario, ¿qué me toca hacer? Voy a actualizarlo. Es decir, me toca buscarlo. Entonces, esta línea la reemplazo por esta. Pues busco al usuario. Lo estoy buscando acá. Y como esto recibe un ID, mírenlo acá, pues me toca mandárselo aquí también. Entonces, por aquí le mando el ID para poderlo utilizar acá. Y luego al final, aquí ya todo se guarda en los campos que llegan desde el formulario y retorno una redirección. Entonces voy a probarlo acá. Este es el usuario número 1. Voy a colocar mis datos. Y la contraseña voy a dejarla así como está. Y le doy guardar. Y, bueno, aquí me está tirando un error. Me dice que ya tengo un correo igual. Entonces no puedo tener este correo. Entonces voy a colocar mi correo personal. Y le doy guardar. Y ahí ya está. Y miren que el usuario 1 ya tiene mis datos y ya tengo otro correo electrónico y otro teléfono. Y de esta manera ya hemos terminado las operaciones CRUD en su totalidad. Acabamos ya el update. No es un tema difícil, pero como se pueden dar cuenta, se maneja mucha información. ¿Qué nos toca hacer? Seguir practicando y poder terminar los demás CRUDs. Voy a hacer el siguiente en otro video. Voy a hacer el CRUD de... ¿Cuál era la otra tabla? Espérenme, yo reviso acá. Va a ser el CRUD de post. Y una vez se les voy a explicar cómo podemos eliminar un usuario teniendo post. Y también me toca eliminar los comentarios de esos posts si los tiene, es decir, tiene que irse en cadena eliminando esos registros. Voy a hacerlo para que les quede pues ahí el ejemplo completo en su totalidad. Listo, ahí ya tenemos el CRUD completo. Por favor, practíquenlo. Tienen que hacerlo un montón de veces y ya con esto ya van teniendo mayores elementos para el proyecto final.